radiosentidos.com.ar. Estamos con el ingeniero Leonardo Castagnino. Este es su último libro, el que intento mostrar en cámara. Lo edita la Gaceta Federal, que es un sitio tuyo, ¿no? Contá eso. Sí, es un portal de historia que está en internet, que es www.lagaceta.com.ar. Y además tengo la editorial que edito los libros ahí. Este es el último, y el anterior es este. Sí, el anterior es la Guerra de Paraguay. Y después tengo dos de Rosas, después otro que es Historia de la Pampa, que es un anecdotario. Y bueno, ¿quién inventó el dulce de leche? Sí, ese me divirtió mucho y lo comentamos la vez anterior que estuviste acá con nosotros. El libro de Soy Federal, el título Soy Federal fue un poco... Me recomendaron ponerlo como un gancho, digamos, ¿no? En realidad el libro se llamaba Francia, Artigas y Rosas. Pero claro, alguno me preguntaba, ¿pero Francia, que la República de Francia? Le digo, no, Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces... Claro, no estaba impreciso el tema. Invertí el nombre, entonces le puse Artigas, que es conocido, Rosas y Francia. Y algunos se han quejado, porque dicen, no, pero Francia estuvo antes. Bueno, está bien, qué sé yo, ¿qué quiere que haga? Pero, se llama Artigas, Rosas y Francia, y como subtítulo tiene Línea Histórica Federal, porque fueron precisamente los tres los tres primeros que propusieron y sostuvieron el federalismo. Y además también tenés un canal en YouTube. En YouTube tengo un canal, sí, Leonardo Castagnino, que es un canal de historia. Uh-huh. Y ahí he subido cosas de historia, entrevistas que me han hecho. Tenés a Mañana, Tarde y Noche con nosotros. Está también ahí, y todavía lo tengo. Y después tengo también los micros de historia que hacía en Radio Belgrano. Con Rubén Giovannini. Sí, Abrazo de mi abrazoteca para Rubén Giovannini. Y bueno, de entrevistas, la presentación de libros, en fin, voy subiendo ahí, ¿no? Y la verdad que tengo muchas visitas. 2 días antes de la Guerra de Malvinas, en la Argentina, concretamente en la entonces Capital Federal, hubo una manifestación de la CGT en contra del gobierno de la dictadura cívico-militar eclesiástica, en ese momento con Leopoldo Galtieri a su frente. Y realmente la Plaza de Mayo estaba llena. Si uno camina por la Plaza de Mayo, hay un monolito con el nombre y apellido del gremialista que fue asesinado, claro, ahí por la fuerza de seguridad, justo enfrente de la catedral. Y 2 días después, esa misma plaza estaba vivando a Galtieri por el tema de la Guerra de Malvinas. Vos sos ingeniero, pero sí, ¿qué interpretación histórica le haces al hecho eso? Bueno, eso es una reacción general de los pueblos en general, ¿no? Cuando hay un hecho en contra del país o de la nación, sobre todo antes, ahora se ha perdido mucho la nacionalidad, el sentido de soberanía y de nacionalidad se ha perdido mucho. Pero siempre ha sido una reacción en contra, ante un hecho. Pasa lo que pasa en el cuerpo, vos tenés una gripe y por ahí el cuerpo reacciona, y lo mismo sucedió, por ejemplo, en la guerra de Paraguay, en la guerra cuando Argentina entra en guerra con Paraguay, estaban todos, no querían, sobre todo en los pueblos del interior, no querían ir contra los paraguayos, querían ir contra los brasileños. Incluso hubo levantamientos, hubo algunos fusilamientos porque no querían ir. Por ejemplo, está el desbande de Basualdo en Entre Ríos, en La Rioja, en Catamarca, en muchos lados. Incluso los llevaban engrillados. Hay facturas, digamos, de cobro de dice, por 200 grilletes para los voluntarios de la guerra de Paraguay. Dice, bueno, acá van 100 voluntarios más para la guerra de Paraguay, devuélvannos las maneas, o sea, los llevan maneados. Ahora, casi todos se oponían, incluso en Buenos Aires hubo muchos que se opusieron, Navarro Viola, mucho, Guido Hispano. Ahora, Mitre, ¿qué hizo?
porque la guerra cómo se desarrolla, había un convenio entre Brasil y Paraguay, porque Brasil le había tomado en 1801 Mato Grosso, entonces los paraguayos no lo dejaban pasar. Después hicieron un convenio, que se lo sacaron medio a la fuerza, que podían pasar con ciertas restricciones al armamento y al tonelaje de los buques. Y para verificar eso tenían que entrar en los puertos paraguayos para que verifiquen si llevaban arma o no. Entonces, el 18 de noviembre del 64, antes te digo, el pacto de la Triple Alianza se firma el 1 de mayo del 65, pero el acuerdo de la Triple Alianza se había hecho en 1864, en junio, en las puntas del arroyo Rosario, ahí se habían puesto de acuerdo. Incluso eso está dicho por Nabucco, el mismo Elizalde y el otro, el representante argentino en el Río de Janeiro, que en este momento no importa, no me sale el nombre. Entonces ya estaba programado. Mitre incluso había dicho, el próximo paso es Paraguay. Bueno, cuando el 18 de noviembre los brasileños mandan un buque armado con armas porque ya habían invadido Uruguay los brasileños. Entonces mandan un buque armado a Mato Grosso. Y en Asunción, en vez de entrar al puerto, pasa de largo. Entonces López lo incauta, le saca las armas, mete preso a los navegantes y le declara la guerra. A partir de ese momento, Argentina era beligerante contra Paraguay. Tenía armas, tenía un depósito de armas los brasileños en Corrientes. Incluso Mitre le manda una carta al gobernador de Corrientes y dice: facilítele la documentación de los brasileños, mándelo en valija diplomática a nombre de Elizalde, que era el ministro de Mitre. O sea que estaba contrabandeando documentación. Cuando los brasileños bombardean Paysandú a fines del 64, el 31 de diciembre, venían a cargar armas acá, bombas, a reabastecerse de bombas acá en pleno día, en la Rada de Buenos Aires. Incluso los brasileños lo dicen eso. Y entonces López le pedía a través de Urquiza, porque eran compadres, le pedía a Mitre que los deje pasar por Corrientes. Uh-huh. Y Mitre decía no, que ellos eran neutrales, que si quieren pasen por el río. Y si ¿cómo va a pasar por el río si Paraguay prácticamente no tenía armada? Y dejaba pasar a los brasileños, pero no. Como no los dejan pasar, el 18 de marzo le declara la guerra Paraguay a Argentina y manda un oficial con la copia de la declaración de guerra. ¿Y Mitre qué hace? Mitre esconde la declaración de guerra, lo mete preso al emisario y se queda esperando. Y el 13 de abril, cuando ocupan Corrientes, dice: uy, declaración de guerra, nos agredieron sin declaración de guerra. Entonces ¿Por qué Mitre hace eso? La opinión pública se le dio vuelta. ¿Y por qué Mitre hace eso? ¿Por qué Mitre hace qué cosa? De retener lo que le informaron. Sí, precisamente para cambiar la opinión pública, porque estaban todos en contra de Paraguay. Cuando después ellos nos atacaron sin declaración de guerra, todo el mundo salió le vino el nacionalismo, digamos, en contra de Paraguay, pero en realidad fue todo programado. Incluso eso está dicho incluso por el cónsul inglés que dijo, le mandó una nota, dice el 8 de abril, le dice: Paraguay le declaró la guerra a Argentina. Dice: vi copia de la declaración de guerra en manos del ministro Elizalde, o sea que estaba todo. Incluso el gobernador de Córdoba le manda una nota a Buenos Aires y le dice: sabemos que Paraguay nos declaró la guerra y el primer paso va a ser la ocupación de Corrientes. O sea que no solamente sabían que le habían declarado la guerra, sabían dónde iban a intervenir. Y un caso parecido a ese fue el que yo a veces lo nombro, es lo de Pearl Harbor, porque el pueblo norteamericano estaba en contra de la Segunda Guerra, estaba en contra, no quería entrar en la guerra, decía una guerra ajena.
Incluso Alemania estaba enfrentada a Rusia, que era el comunismo, entonces el pueblo norteamericano no quería entrar. ¿Y cómo entra? Porque Roosevelt y todos sus asesores, la camarilla, quería entrar en la guerra a favor de Inglaterra y de Francia, en contra de... Y de Rusia también, porque los norteamericanos ayudaron mucho a Rusia, con armamento, con todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo presionan a Japón para que ataque Pearl Harbor, y incluso hicieron dejar la flota ahí, no la dejaron sacar, la dejaron de carnada, digamos, y cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el pueblo norteamericano cambió de opinión. O sea que la historia, viste, siempre son los mismos argumentos y las mismas estrategias siempre para armar una guerra, ¿no? En el comienzo del programa hiciste mención que últimamente no hay tanta vocación nacionalista. ¿Es cierto eso? No es que te desvalorizo, pero ¿y cómo se denomina todo lo que está apareciendo de vuelta en favor de los nuevos Mussolinis, y los bueno, nuevos Hitler, los nuevos Stalin? Bueno, porque es lo que yo digo, una reacción. Vos te engripás y en un momento dado el cuerpo reacciona, y es una reacción precisamente a todo eso. Si vos te fijás en Europa, hay no sé, un 30% de musulmanes, o no sé cuántos hay, que disparan de la guerra de Medio Oriente, y llega un momento que la gente reacciona. Pero que yo creo que en la Argentina el nacionalismo se ha perdido mucho, digamos, el amor a la patria, todo eso. Si por poco no quieren prohibir saludar a la bandera. Empiezan destruyendo la familia, porque cómo el tejido social, como es la familia, después el pueblo, la nación, y después vendrá el mundo. Y eso no es de ahora, porque ya Alberti decía, ¿qué me importa la nacionalidad? Dice, nosotros somos ciudadanos del mundo. Y con tu interpretación... Que después sí. Alberti se arrepintió, porque Alberti estuvo en contra de la guerra Paraguay, y terminó entrevistándole a Rosas y reconociendo todo lo que había hecho Rosas, pero al principio estaba en contra, era bien liberal, digamos, ¿no? En contra de... eran admiradores de la Revolución Francesa, del liberalismo, de la masonería. En esta visión histórica que tenés de los hechos, buscando las coincidencias y contrastes del pasado y del presente como ejercicio ciudadano que hacemos siempre en este programa, ¿qué interpretación le das a los Bolsonaro, a los Trumps, a estos nuevos Mussolinis, a estos nuevos Hitler que están en el planeta? No sé si están así. La verdad que es bastante confuso eso, porque yo de política actual conozco muy poco, digamos, pero no sé si no es un tilde para desacreditarlos, ¿no? En el caso de Bolsonaro, no sé, Bolsonaro se reúne con Netanyahu, así que no sé qué tan Hitler será. Trump, no sé, el yerno, si no me equivoco, también es judío, e incluso llevan la embajada a Jerusalén, así que no sé cuán Hitler será. No sé, me parece bastante... Me parece por lo menos confuso, ¿no? Los líderes de Italia, junto con Le Pen, la candidata a presidente en Francia, que sacó el 35%, sí. Le Pen, la hija del fundador del partido, proponen ir en bloque para la reforma de la actual Unión Europea, que son 28 países miembros, en la próxima elección que que es en mayo, porque ellos hablan de la nueva derecha que vemos sus antepasados y su propio presente de Le Pen y tantos otros son pro Hitler, desconocen el holocausto judío y tienen una posición marcadamente, supuestamente nacionalista. Sí, lo que pasa que, ojo, eso de que es de derecha o que es de izquierda es medio confuso también. También tenés razón, sí. Porque, por ejemplo, Mussolini no era ni de derecha ni de izquierda, era socialista, digamos, ¿no? Estaban en contra de Rusia, que era una revolución bolchevique, y estaban en contra de los banqueros norteamericanos, que era el supercapitalismo, así que no era ni de un extremo ni del otro, andaban en el medio. Y en el caso de Alemania fue lo mismo. Lo que pasa es que Alemania se había desprendido del patrón oro, ahí venía la historia.
porque Federer, que fue el que inventó lo del patrón oro y patrón trabajo, cambió el patrón, porque tenía una inflación de, no sé, 1 millón o 10 millones % anual en la República de Weimar, y la moneda supuestamente estaba, el valor de la moneda estaba respaldado por el patrón oro. Y entonces ellos dijeron que no, que el patrón, Federer decía que el patrón oro debía estar, la moneda tenía que estar respaldada por el trabajo, por la riqueza de Alemania, que era precisamente la fuerza de trabajo. Entonces le dijeron, no, la economía sin el patrón oro no puede, que para mí es una leyenda el patrón oro, ¿no? Tenía razón Federer. Le dijeron, sin el patrón oro no, la economía no puede subsistir. Y le contestaron, ¿por qué? Dice, los alemanes comemos papas, no comemos oro. Dice, si yo quiero que la gente coma papas, es una cuestión de tener papel. Imprimo papel, le pago a los chacareros para que siembren papa y cosechen papa. ¿Y cuál es el respaldo de esa moneda? Las papas que van a cosechar. Y dice, la única precaución que hay que tener es no imprimir más moneda de las papas que van a cosechar. Tan así fue que en 3 años en Alemania se ocupó, tenía 6 millones de desocupados y se terminó con la ocupación, con la desocupación. La desocupación, y no hubo más inflación ni siquiera durante la guerra. Y fue más o menos lo que pasó en Paraguay. Paraguay en la época de Francia actuaba, por ejemplo, con los demás países, no pagaba en divisa, no tenía deuda externa, entonces pagaba, hacía trueques. Bueno, nosotros le mandamos cuero, ustedes nos mandan rieles para el ferrocarril. Y así fue como Paraguay, aislada, digamos, y con trueque, con otros, sin pedir empréstitos, creció. Vos fíjate que en el año 65, cuando se declara la guerra a Paraguay tenía fábrica de armas, astilleros, ferrocarriles, telégrafo. Acá andaban a caballo todavía. Y en Brasil menos que menos, ¿no? Un pueblo mucho más atrasado. Paraguay no tenía analfabetos en esa época. Eran 1 millón de habitantes y había 460 escuelas. Y el mismo Alberdi dice, no hay un paraguayo que no sepa escribir, leer y escribir, dice, y no hay un paraguayo que no tenga un oficio o 2. En cambio acá, los paisanos vivían cazando vacas en la pampa, ¿viste? Y el presidente de Paraguay tienen un 0,1% de inflación. Puede ser, sí, porque son mucho más nacionalistas que nosotros. A pesar de que es un país menos recursos que nosotros, ¿no? Estamos con el ingeniero Leonardo Castagnino, historiador, y esto es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche, desde febrero de 1984, como cuando comenzamos en la entonces estatal LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, AM950, en la etapa de Daniel Divinsky como interventor designado por el presidente Alfonsín. Estuvimos en las 12 horas de la radio, los domingos, de 9 a 21 en toda esa etapa. En segundos continuamos la charla con